Saker, Utzipetik, la Utzibach. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, les saluda Tijonel Ingrid. En este nuevo video vamos a conocer el alfabeto maya cachiquel. Esta es la tercera parte y la tercera parte corresponde a las letras y sonidos diferentes al castellano. Para esta semana del 21 al 25 de septiembre vamos a realizar las siguientes actividades. Copiemos lo siguiente. Veamos letras y sonidos diferentes al castellano. Consonantes glotalizadas. Estas llevan el apóstrofe como diacrítico. Tenemos entonces jun, kai, oshi, kaji, wo, waki, waki, o sea, 6 letras, 6 consonantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consonantes que llevan el signo glotal. Por eso se les llama consonantes glotalizadas. Acá podemos observar la consonante B, pero también podemos identificar el signo glotal o el apóstrofe. Ejercicio. Copia las siguientes palabras. Luego encierra las letras. Acá copiamos tal y como está. Con mis crayones voy a copiar la consonante B de color morado y el signo glotal de color morado. ¿Por qué? Porque esta es una consonante glotalizada, o sea, la consonante y el signo glotal o el apóstrofe. La Ch, la K, la Q, la T y TZ. Tenemos acá ojoy, katun, kach, a, o, manel, red et, hab, tsi, ij, kinak, Busco en este momento mis crayones y puedo observar que la consonante V la he trazado de color morado. Si ustedes lo trazaron con otro color, pueden usar ese mismo para encerrar las siguientes consonantes. ¿En qué palabra puedo identificar la consonante V? A ver, perfecto, en la número 1. Y miren, estoy encerrando la consonante B. ¿De acuerdo? Busquemos en la segunda parte en qué palabras encuentro la B. La B está aquí. Miren, es importante que encierre la consonante y el signo glotal. ¿De acuerdo? La número 10 también. Bueno, veamos ahora qué letra es la que tengo que encerrar. Vamos a cerrar la letra Che. Veamos qué color es. Es verde. Entonces ubico mi color verde y encierro. En este caso yo ubiqué en la palabra número 3. Luego continúa la consonante K, que es de color naranja. A ver. Perfecto. La K. ¿Por qué la 3 no puede ser? En la palabra número 3 también hay una K. La diferencia va a ser que esta tiene signo glotal, pero acá no observamos ningún signo glotal. Entonces, la que sí vamos a encerrar es la
K de la palabra número 2. Bueno, ustedes continuarán buscando, si encuentran una otra, van a encerrar. Este es el ejercicio, ustedes tendrán que realizar lo que resta. Yochonchik.